Muy buenos días para todos. Les estamos dando la bienvenida a este nuevo espacio respecto al uso del SPGR, lo que hemos denominado el ABC, respecto al uso del sistema de presupuesto y giro de regalías. Hoy nos convoca especialmente un tema relacionado con el nuevo procedimiento para reintegro de recursos del Sistema General de Regalías. Es una novedad que es importante compartir con ustedes en este momento y que sabemos es de gran utilidad para su gestión diaria y para la gestión de los recursos del Sistema General de Regalías. Les pedimos por favor que a través del chat, mientras se van conectando más asistentes, nos confirmen si está bien la calidad del audio y la calidad del video, por favor. Tener en cuenta en este espacio que, como ya lo hemos manifestado en oportunidades anteriores, la grabación de esta sesión queda disponible al final del espacio a través del mismo vínculo por el cual ustedes están ingresando el día de hoy. Y unos días después colgamos en la página web del Ministerio de Hacienda el vínculo de YouTube con el video para que tenga allí mayor permanencia y sea de fácil consulta de parte de ustedes. También recordarles que es muy importante para nosotros que hagan el registro de asistencia una vez se disponga a través del chat para que podamos tener total conocimiento de quienes nos acompañaron en esta jornada del día de hoy. Tenemos en este momento 262 asistentes. Repito nuevamente, el espacio está hoy dirigido muy especialmente a lo que va a ser el nuevo procedimiento de reintegro de recursos del Sistema General de Regalías. También tener en cuenta que el chat será abierto en el transcurso de la jornada. Ahora está abierto para que nos confirmen audio y video, pero será abierto al final de la jornada, en el transcurso de la jornada, perdón, para que al final de la jornada podamos abordar en el en vivo buena parte de las inquietudes que ustedes nos vayan manifestando a través del chat sobre este tema que es objeto de revisión el día de hoy, la socialización de lo que constituye el nuevo procedimiento de reintegro de recursos del Sistema General de Regalías. Nos confirman, por favor, audio y video, revisemos. Ok, aquí nos confirman que se escucha bien, se escucha y se ve bien. Listo, entonces, sin más preámbulos, los dejo en ese momento con el doctor Jaime Rafael Vizcaíno, coordinador del Sistema General de Regalías del Ministerio de Hacienda, quien les va a dar la bienvenida y la introducción frente a este tema. Buen día, Jaime, ¿cómo ha estado? José, muy buenos días. Muchas gracias por este espacio. También muchas gracias a las personas que se conectan desde diversos lugares del país a este espacio que hemos denominado el ABC del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías, del SPGR, que es la plataforma que tenemos aquí en el Ministerio de Hacienda para adelantar toda la gestión de ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías. Sabemos, pues, por supuesto, que esta información es de mucho interés para todas las entidades territoriales, para todos los usuarios, los distintos perfiles que nos acompañan. Tenemos en nuestro sistema, el sistema de información, el sistema del SPGR, perdón, es un sistema abierto a todo el país. Tenemos más de 1.600 entidades ejecutoras, más de 5.000 usuarios activos. Todo el tiempo estamos, por supuesto, en el proceso de activar nuevos usuarios, de cambiar, digamos, perfiles, de actualizar la información de las diferentes entidades. Y gracias a esa gestión, gracias a ese trabajo conjunto entre el Ministerio de Hacienda, las entidades ejecutoras, las entidades territoriales, es que la ejecución de los recursos de regalías finalmente logra avanzar. Bueno, el tema que nos convoca hoy es, yo creo que una noticia, una novedad muy importante para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y también para las entidades territoriales, y tiene que ver con el proceso de reintegros. ¿Qué son los reintegros? Para de pronto adelantarme un poquito, bueno, más bien sin el ánimo de querer adelantarme un poco al contenido de la presentación que ya ahora el equipo técnico en cabeza de Neila Ruiz y de Marta Rodríguez les van a presentar. Sí quisiera de todas maneras informarle, bueno, de qué se trata este proceso. ¿Qué son los reintegros? Los reintegros es devolverle recursos al Sistema General de Regalías. ¿Por qué se puede dar?
la necesidad de devolverles recursos al Sistema General de Regalías. Hay muchas circunstancias. Por un lado, sabemos que este sistema empezó desde el año 2012, pero tuvo un cambio muy importante en el año 2019 y 2020 con el último acto legislativo y la ley 2056. Ahí empezamos a implementar todo el proceso de pago a destinatario final, pero antes del año 2020 se venía, digamos, todavía desarrollando, se viene todavía realizando giros de recursos a cuentas maestras, giros de recursos por diversos conceptos asociados a proyectos de inversión específicos y en el transcurso, por supuesto, ahí en ese cambio de régimen, en ese cambio de reglamentación y normatividad, de pronto algunos recursos se quedaron en las entidades territoriales sin poderlos ejecutar. Recursos de proyectos que fueron girados en su momento y pues el proyecto se cerró, ya se canceló, se liquidó, perdón, por un valor menor. Ese recurso quedó en la cuenta maestra a la cual se giró, pero pues como ya no se puede ejecutar, es necesario reintegrarlo. Puede ser que ese recurso, por supuesto, en el tiempo que haya permanecido allí, haya generado rendimientos financieros y nos dice el acto legislativo 04 del 2017 que los rendimientos financieros son propiedad del sistema y todo lo que no sea asignaciones directas tiene que dirigirse a la implementación del acuerdo de paz. Entonces eso requiere unos reintegros específicos y además digamos, un tratamiento diferenciado para poder destinar esos recursos a la paz. Esa es otra posibilidad por la que se pueda estar dando un reintegro. Recursos, de pronto que se pagó de más un contrato y el contratista terminó ejecutando las actividades por un menor valor, se realizó la liquidación, se liquidaron los contratos y entonces el contratista tiene que devolver esos recursos. Eso lo tiene que hacer, digamos, también a través del mecanismo de reintegros. Y en últimas, simplemente quiero ilustrar como algunas situaciones que nos conducen a tener, por supuesto, un procedimiento específico, a tener un manejo específico, una orientación, unas reglas claras con respecto a la devolución de recursos del Sistema General de Regalías. ¿Por qué hay que devolverlos? Porque la Constitución nos dice que el Sistema General de Regalías tiene un sistema presupuestal independiente, no hace parte de los ingresos de la nación, no hace parte de los ingresos de las entidades territoriales, tiene un esquema presupuestal totalmente distinto, así que cualquier recurso relacionado o más bien que provenga de la explotación de los recursos naturales no renovables que se haya dispuesto para ejecución y no haya sido utilizado, tiene que volver al Sistema General de Regalías y por eso hay todo un procedimiento, digamos, todas unas reglas y todos unos lineamientos que se han desarrollado con respecto a la devolución de los recursos del Sistema General de Regalías. Esto se ha venido haciendo, se hace todo el tiempo. Yo quiero contarles también que esto es parte de la labor diaria nuestra aquí en el Ministerio de Hacienda. Así que no es algo nuevo, es algo que digamos, se presenta con mucha frecuencia, pero además hay dos condiciones muy importantes que quiero resaltar y que hacen de este cambio en el procedimiento digamos, un evento, un hito importante para el desarrollo del Sistema General de Regalías, particularmente para este bienio 2025-2026. El primer aspecto que quiero resaltar es que la ley 2441-2024, que fue a través de la cual se aprobó el presupuesto de este bienio, facultó por primera vez la realización de reintegros, la incorporación presupuestal de los reintegros registrados en el SPGR de manera semestral. Antes de esto, antes de este bienio, los bienios anteriores, todos los reintegros de vigencias anteriores se incorporaban presupuestalmente con el cierre del bienio. Eso quiere decir que si hoy, por ejemplo, en el 2025 teníamos que hacer un reintegro solamente hasta que se cerrara el bienio y saliera el decreto de cierre, se podía contar presupuestalmente con ese recurso. Eso sucedía anteriormente. Ahora, a partir de este bienio, todos los reintegros que se efectúen y se registren en el sistema de presupuesto y giro de regalías se van a incorporar de manera semestral, con corte al semestre. ¿Cuál es el corte del semestre? El próximo lunes festivo, básicamente el 30 de junio. A hoy hemos venido también desde la semana pasada aquí desde el Ministerio de Hacienda, insistiendo en la importancia de realizar los reintegros que tengan pendientes por aplicar con corte al 30 de junio, porque nosotros tenemos que hacer corte de información el próximo 30 de junio para hacer incorporación presupuestal de estos reintegros de la manera más rápida posible. ¿Cuál va a ser esa manera más rápida? Antes los vamos a juntar con el proceso de incorporación de rendimientos financieros. Esto ya está establecido en la ley 2056, que cada 6 meses se tienen que incorporar
los rendimientos financieros de las asignaciones directas del Sistema General de Regalías. Vamos a hacer en el mismo acto administrativo una incorporación de los reintegros registrados en el SPGR con corte al 30 de junio de 2025, de manera que junto con los rendimientos financieros se puedan de una vez incorporar presupuestalmente todos los reintegros que se han realizado a lo largo de este primer semestre. Esta va a ser la primera vez que hacemos una incorporación de reintegros de manera semestral. Insisto, se ha venido haciendo con cortes, con otros cortes. En la misma ley 2441, por ejemplo, hicimos una incorporación parcial de reintegros realizados entre el 1 de enero y el 31 de julio del año, el 1 de enero del 23 y el 31 de julio del 2024. En el decreto de cierre hicimos la incorporación de lo que faltaba, es decir, septiembre a diciembre del año 2024, así que ya con este corte que vamos a hacer el próximo 30 de junio, vamos a incorporar todos los reintegros que estén registrados en el sistema de presupuesto y giro de regalías para que puedan ser usados presupuestalmente a través del mismo acto administrativo en el cual se incorporan los rendimientos financieros. Esto entonces es para nosotros una muy buena noticia que queremos darle, por supuesto, a todas las entidades beneficiarias de los recursos de regalías. Antes tocaba esperar al cierre del bienio para poder incorporar presupuestalmente los reintegros de vigencias anteriores. Ahora lo podemos hacer de manera semestral y este primer semestre que ya está terminando, vamos a hacer una incorporación que se va a ver efectiva, esperamos se vea ya efectiva y reflejada en el sistema de información y en sus presupuestos a más tardar el 31 de julio de este año. Eso por un lado. Y por otro lado, lo otro que quiero resaltar es justamente este mecanismo que vamos a empezar a implementar también a partir de la próxima semana. Durante este primer semestre quedó, digamos, o se ha venido más bien haciendo el proceso de reintegros de la misma manera en que lo hemos venido haciendo desde hace ya varios años, con unas cuentas de ahorro en el Banco Agrario, con un procedimiento pues que se ha venido haciendo con apoyo de la Dirección de Crédito Público, aquí también de la coordinación del sistema de regalías, de las entidades beneficiarias, de las entidades que realizan el reintegro. Aquí, digamos, se participan varios actores, pero a partir de la próxima semana vamos a empezar ya a hacer un nuevo proceso. Eso es lo que queremos compartirles el día de hoy, un proceso ya más automatizado, un proceso que nos permite también contar con una información más precisa, más rápida, más digamos, confiable, más verificable con respecto al origen, a la procedencia de los diferentes reintegros. Nos va a facilitar muchísimo los procesos internos de verificación, de conciliación de los recursos que integran a la cuenta, que ingresan, perdón, a la cuenta única del Sistema General de Regalías y la manera en que esto se asocia o se le asigna a las entidades beneficiarias. Y esto, pues, en últimas nos va también a permitir un trabajo mucho más ágil en términos de recibir el recurso, reconocerlo presupuestalmente y que lo pueda volver a utilizar como tal la entidad territorial que es la beneficiaria del recurso de regalías que se está reintegrando. Vamos a iniciar entonces a partir de la próxima semana este proceso, lo vamos a realizar de manera electrónica, ahora se van a hacer transferencias electrónicas. Creo que esto, en últimas, es una medida que se venía esperando desde hace ya mucho tiempo. El hecho de todavía tener que hacer consignaciones, digamos, por otros mecanismos, de pronto genera dificultades. Ahora vamos a poder hacerlo por vía electrónica. Esto nos va a facilitar mucho más los procesos. La verificación de la información, insisto, va a ser también mucho más sencilla. Así que, pues, esperamos que a partir de la próxima semana y durante todo el próximo semestre podamos ya tener un mecanismo mucho más ágil, mucho más eficiente de clasificación, de recolección de ingresos, digamos, de los reintegros y de clasificación como tal de la información para poder hacer la asignación correspondiente de forma mucho más eficiente. Así que, bueno, esperamos, por supuesto, que todas las personas que se conectan con nosotros, ya ha ido creciendo. Mientras estaba hablando eran 290, 260, ya vamos en 422. Eso está muy bien. Les agradecemos a las personas que se han venido conectando y que van a estar con nosotros en este espacio, divulgar esta información, comunicarlo a los demás perfiles de las entidades donde ustedes laboran, a las entidades beneficiarias digamos, de los recursos, de los proyectos que ustedes ejecutan sobre este nuevo mecanismo para que todo lo tengamos presente, porque si bien va a haber un periodo de transición, y ahora más adelante les vamos a contar de qué se trata ese periodo de transición, va a haber un momento en el que a partir
digamos, más bien, va a haber un momento en el que ya no va a haber más transición, ya no van a estar funcionando los dos mecanismos, el que ha venido funcionando ahora y el que va a funcionar después, sino solo vamos a tener el mecanismo de transferencia electrónica. Así que importante que podamos ir, que ustedes por favor nos ayuden en la divulgación de la información y digamos, en ir implementando, por supuesto, este nuevo proceso de realización de reintegros para que nos vayamos familiarizando y pues ya de aquí en adelante podamos realizarlo todo a través de este nuevo proceso. Yo no quiero adelantarme más, yo creo que ya he chiviado mucho, si me permiten la expresión, la presentación que les vamos a hacer, así que quisiera ya ahora dejarlos con el equipo técnico, con Neila, de aquí del grupo de la coordinación del Sistema General de Regalías en el Ministerio de Hacienda y también con Martica Rodríguez de la Subdirección de Operaciones de la Dirección de Crédito Público, también de aquí del Ministerio de Hacienda, quienes van a contar con más detalle cómo es el nuevo procedimiento, cuáles son las pautas que debemos tener en cuenta para realizarlo y bueno, cómo lo vamos a empezar, cómo vamos a acompañar también desde aquí, desde el Ministerio de Hacienda, a las entidades ejecutoras, a las entidades beneficiarias, para que la implementación de este nuevo proceso sea exitosa, sea progresiva y sea comprensible, por supuesto, para todas las personas que tienen que ver con las distintas actividades allí involucradas. Entonces, Martica, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. De ahí me escuchan y me ven claramente. ¿La presentación también la están viendo? Buenos días, Martica, Sí, sí, la vemos bien. Ok, perfecto. Vale, un segundito. Ya. Listo. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Jaime, y todos por su asistencia. Y como ya se ha indicado un poco en la introducción del tema, el propósito de hoy es comunicarles a todos ustedes el cambio que hemos implementado desde el Ministerio de Hacienda para el recaudo, tanto de los rendimientos financieros de asignaciones directas y del sistema, como también de los demás reintegros y recursos que cotidianamente pues las entidades producto de la ejecución de los proyectos y demás saldos se ven abocados a devolver al sistema, a la cuenta única del Sistema General de Regalías. Entonces, en virtud de esta modificación, el 25 de junio, el martes, el miércoles, expedimos una circular, que es la circular 21, mediante la cual estamos comunicándole a todos ustedes que a partir del 1 de julio vamos a ingresar en el modelo de pagos seguros en línea, PCE, con el Banco BBVA. Entonces, primer cambio, no vamos a hacer, digamos que la idea es que en adelante, a partir del 1 de julio, los pagos se recaudan solamente en el Banco BBVA y las cuentas del Banco Agrario solamente van a durar un mes más de transitoriedad vigentes y a partir del 1 de agosto las cuentas perderían activación y no recibirían ningún recurso del Sistema General de Regalías. ¿Cuál es el principal propósito de la implementación del PCE para el recaudo de estos recursos? Es, como bien lo decía Jaime, en primer lugar, tener la identificación del consignante, tener la identificación del concepto por el cual ustedes están haciendo algún reintegro, sea la entidad ejecutora, sea el contratista, sea otra entidad fiduciaria, que sepamos a qué corresponde ese recurso y que esa información nos permita, por un lado, hacer la asignación del documento y puedan aplicar el reintegro en el sistema, pero también poderles ofrecer a ustedes una base de datos en la cual ustedes puedan consultar esa información. Nosotros aquí en la Subdirección de Operaciones recibimos continuamente consultas en las que nos solicitan certificar si una fiduciaria o un tercero o cualquier consorcio hizo la respectiva evolución de los rendimientos financieros. Entonces, en esta primera fase estamos elaborando el reporte mediante el cual vamos a tratar de comunicarles a ustedes esta información de manera ágil y que no sea solamente una certificación que toma unos tiempos mayores. Entonces, en primer lugar, es importante tener en el tema del portal de seguro en línea del BBVA que debe haber un registro de PCE. Yo creo que la mayoría de las personas hoy en día pues hemos hecho alguna transferencia electrónica y que
permite obligatoriamente hacer un registro en esa plataforma. Ya más adelante vamos a hacer el ejercicio. 2, el ingreso para las 2 opciones de transferencia de recursos va a ser a través del portal del BBVA. Van a haber 2 opciones, una que se llama reintegros y una que se llama rendimientos financieros, y es obligatorio diligenciar esa información. Entonces, un segundito para no quiero cambiar. Entonces, en primer lugar, vamos a explicar cada una de las 2 opciones que tenemos en el portal y qué recursos deben ingresar por cada una de estas 2 opciones. Entonces, la primera opción que tenemos es la opción de reintegros del Sistema General de Regalías, en la cual la idea es que todas las entidades ejecutoras, contratistas y demás beneficiarios deben reintegrar los recursos que son objeto de la liberación de recursos de proyectos de inversión, los saldos no aprobados ni comprometidos en cuentas maestras, todos los saldos resultantes de la ejecución presupuestal. Ahí están saldos de viáticos, errores cuando se gira algún beneficiario que no correspondía porque no se endosó la orden de pago, cualquier excedente de alguna orden de pago o un error en alguna ejecución, y los rendimientos financieros de asignaciones directas. Entonces, esta opción de reintegros es el símil a la cuenta 7242 que teníamos en el Banco Agrario, que eran exactamente esos mismos conceptos por los cuales se ingresaban los recursos al Sistema General de Regalías. La segunda opción que tenemos es la opción de rendimientos financieros, y son los rendimientos financieros que son generados por los recursos diferentes de asignaciones directas, que son propiedad del sistema y que, de acuerdo a la norma, deben reintegrarse trimestralmente a más tardar el día 5 hábil de cada mes. Estos rendimientos financieros, que son los diferentes designaciones directas, todos los recursos que entren por esta opción son clasificados de manera automática por el grupo contable del Sistema General de Regalías como rendimientos del sistema. Entonces, no va a haber la generación ni la asignación de un documento de recaudo a cada una de las entidades para que hagan una transacción en el sistema, sino que nosotros mismos los aplicamos y quedan ya imputados como rendimientos del sistema, y no quedarían con la posibilidad de que fueran objeto de alguna entidad beneficiaria de asignaciones directas. Entonces, es importante que tanto las entidades territoriales, ejecutoras y las entidades beneficiarias, en especial cuando tratamos de consorcios o con entidades fiduciarias, le indiquen de manera clara que si el recurso corresponde a asignaciones directas, debe seleccionar el NID de la entidad beneficiaria. Entonces, es una universidad que está ejecutando algún proyecto del Departamento de Antioquia, de asignaciones directas del Departamento de Antioquia, cuando la universidad, porque tiene una fiducia en el manejo de esos recursos, va a hacer el reintegro del recurso. Entre los campos que se le solicitan en la opción de rendimientos financieros, ya luego vamos a verlo, va a ser ese campo de la entidad beneficiaria del recurso, que en este caso pues sería el Departamento de Antioquia, para que quede clasificado de manera correcta. Entonces, esta es la pantalla, digamos que visual, que vamos a ver en el Banco BBVA. Entonces, ya ahorita voy a hacer el ejercicio de ingresar en la página porque pues tiene diferentes pasos. En todo caso, también en el instructivo que se publicó va la URL más corta para que puedan ingresar a cada una de las 2 opciones. Pero entonces, la primer botón se llama SGR Reintegros y va a mostrar este formulario. Todos los campos en este formulario son de carácter obligatorio, excepto el último campo. Entonces, los 3 primeros campos son la identificación del depositante, el nombre y el correo electrónico. Luego sigue el valor a pagar. En el valor a pagar debo hacer una nota, y es que los portales de transferencias en línea no permiten pagos menores a $1. Entonces, ya no podremos recibir consignaciones de 0,30 pesos, 50 centavos, no. Solamente recibe valores de $1 en adelante. Y para quitar decimales debe utilizarse el punto. Posteriormente sigue el campo de fuente de financiación, que pues salen todas las listados de las grandes asignaciones que tenemos a través de la ley. Está la entidad ejecutora y
en el campo de entidad ejecutora es importante tener en cuenta lo siguiente. Entonces, si estamos tratando de un reintegro de ejecución de recursos, que yo hice una orden de pago, por ejemplo, para viáticos, y sobraron unos recursos y los estoy reintegrando, pues yo como funcionaria debo seleccionar la entidad que corresponde. Pero si, por ejemplo, es un saldo en una cuenta maestra y lo está devolviendo diferente a una entidad territorial, la entidad ejecutora a la que se debe seleccionar ahí deberá ser la entidad territorial. Es decir, porque no sé si lo está volviendo un consorcio, porque lo tenía el consorcio, una fiducia o algún otro establecimiento público y no es ejecutor del sistema, pues debe seleccionar es la entidad beneficiaria de donde surgieron esos recursos para la ejecución del proyecto. En concepto del reintegro hay dos opciones que son reintegro de todos los conceptos que miramos anteriormente y el reintegro de rendimientos financieros de asignaciones directas. Y el último campo es el campo del código BPIN del proyecto, dado que sí, la entidad que está haciendo la evolución del recurso tiene esa información, pues es un campo muy importante ya en el caso en que los ejecutores deben, digamos, obtener esa información para poder hacer la clasificación. Entonces, a veces una entidad o un beneficiario final es ejecutor de 3 o 4 proyectos o recibe recursos de 3 o 4 proyectos y cuando me hace la devolución, pues no venía esa información y, por ejemplo, selecciona que el ejecutor o la entidad ejecutora o beneficiaria es el departamento de Antioquia. Cuando vamos al departamento, el departamento no sabe a qué proyecto específico corresponde ese recurso que se está reintegrando. Entonces, en lo posible, la idea es que traten de comunicar estos campos, esta información, el NID de ustedes, los códigos del proyecto, la fuente de financiación a través de la cual se están ejecutando esos recursos para que cuando la persona va a hacer la evolución del reintegro, tenga clara esa información. En ese campo de entidad ejecutora del SGR va a salir, ahorita lo muestro en la pantalla, pero sale inicialmente el NID y luego el nombre de la entidad. Entonces el NID y el departamento de Antioquia. Entonces, si la persona que está haciendo la transacción conoce el NID, empieza a digitarla y pues va a ser más fácil la selección. Y si no, pues igual es una lista desplegable en la que puede pues empezar a buscar. Por el lado de la opción de rendimientos financieros, tiene menos campos y básicamente están los mismos 3 campos de identificación, nombre y correo electrónico de la persona que está haciendo la transferencia, el valor a pagar y la entidad beneficiaria. De nuevo, entonces, es indicarle a las entidades o a los beneficiarios que puedan estar sujetos a devolución de rendimientos financieros diferentes de asignaciones directas que seleccionen el municipio o el departamento origen de la fuente de los recursos. Listo. Como les indicaba anteriormente, entonces, para el caso de todos los recursos que ingresen por esta opción, por la opción de reintegro, se va a generar un documento de recaudo por clasificar. Cuando generamos ese documento de recaudo, lo generamos el primer día hábil de cada semana siguiente, en la que nosotros aquí en la Dirección de Crédito Público cargamos el extracto con todos los movimientos de la semana y de manera automática se genera un documento de recaudo por clasificar que queda asignado a cada uno de ustedes, a cada una de las entidades beneficiarias que hayan quedado seleccionadas por las personas que hicieron la transacción de la transferencia. Entonces, ese documento lo van a tener en el sistema para que ustedes puedan adelantar el proceso del registro del reintegro. Entonces, permítanme un momento. Vamos a hacer el ejercicio. Listo. Entonces, aquí ya estamos en la página del BBVA. Entonces, ¿cómo van a ingresar a la página del BBVA? Van a ingresar normal en Google, digamos. Vimos BBVA. Y ya ubicados en la página del BBVA, deben desplazarse hasta el final de la página, donde van a encontrar una opción que dice tus pagos. Deben dar clic ahí. Y luego van a desplazarse sobre la mitad de la página que dice Pago Convenio. En esta nueva pantalla van a ubicar este botón que dice Zona Pago. Le dan clic en Zona Pago.
Y en este buscador, la llave para encontrar nuestras dos opciones de transferencias al Sistema General de Regalías es digitando las siglas SGR. Salen las dos opciones, SGR reintegros, SGR rendimientos financieros. Vamos a hacer reintegros. Una vez seleccionan, el sistema muestra ya esta opcioncita que es acá. Le dan clic en pagar TSE. Y el sistema va a desplegar este formulario. Entonces, en este formulario está, en primer lugar, la identificación del depositante, que pues será la cédula o el NID. Lo puede hacer tanto una persona natural como una persona jurídica. El nombre, el correo electrónico, el valor a pagar, la fuente de financiación, como les indicaba. Entonces, aquí se encuentra asignación ambiental, directa, ciencia y tecnología, asignaciones para la paz, comunidad NAR, Cor Magdalena, también hay opciones de descuentos si el concepto que están reintegrando corresponde a esto. Todo lo de funcionamiento, incentivo y sistema de monitoreo, fiscalización. Entonces, aquí están las grandes asignaciones que tenemos en la ley. Voy a seleccionar funcionamiento. La entidad ejecutora, entonces, como les decía, aquí el sistema permite empezar a digitar el NID y va mostrándoles la entidad que corresponda. En caso de que no conozcan el NID, en todo caso, pues aquí está la información tanto del NID como el nombre completo de cada una de las entidades que registran como ejecutoras y beneficiarias en el Sistema General de Regalías. El concepto será reintegros y en este caso, digamos, como es funcionamiento, es opcional digitar o no el código al proyecto. Le darían clic en aceptar. Perdón, se quedó pensando. Un momento porque no me quiere funcionar. Ya, es que está un poquito lento mi internet. Listo. Entonces los lleva a esta nueva pantalla que es ya la pantalla para hacer el pago. Aquí confirman sus datos, el concepto, el valor que están pagando y ya aquí corresponde hacer, seleccionar su entidad financiera, dar clic en aceptar y seleccionar su entidad financiera y es cuando los va a llevar al portal de PSE que todos, pues yo creo que podemos conocer en este momento, en el cual les va a solicitar su correo electrónico y les permite vincularse a la entidad financiera que corresponde. En caso de que alguna persona natural o jurídica no tenga este registro, debe hacerlo pues antes de ingresar a la página del BBVA, porque si no, de lo contrario, pues no es posible hacer finalizar la transferencia. Una de las razones por las que optamos también por actualizarnos a PCE es que hoy en día la gran mayoría, casi el 80% de los recursos que estamos recogiendo en las cuentas del Banco Agrario son transferencias electrónicas. El tema de consignación y ese cheques es muy poco. Entonces, por eso migramos a la opción de los pagos en línea, de modo que uno pues, le va a facilitar a todas las personas que hagan las transferencias, es un único canal, no vamos a manejar un número de cuentas. Sí, obviamente estas dos opciones están vinculadas a unas cuentas bancarias, pero para ustedes el único medio que vamos a recibir los recursos es a través de estas opciones en el Banco BBVA. Entonces, aquí en adelante ya lo que sigue es digitar su correo electrónico y seguir los pasos de su entidad financiera donde tenga los recursos. Lo mismo vamos a ver acá con la opción, la pantalla de rendimientos financieros. Entonces, de nuevo, aquí está la información del depositante, el correo electrónico, el valor a pagar y la entidad beneficiaria. De nuevo, entonces, si soy una entidad fiduciaria que estoy devolviendo los recursos de un proyecto que eran de Sabana Larga, Antioquia, selecciono la entidad territorial, le doy a aceptar y va a continuar exactamente el mismo trámite.
Esa es, digamos, que la parte inicial que les queremos mostrar. Más adelante, mi compañera ya les va a mostrar en dónde está publicada la circular y el instructivo con cada uno de los pasos que contempla tanto el registro en PCE como cada uno de los pasos que hicimos para la opción de reintegros y de rendimientos financieros. Entonces los dejo con mi compañera Neila. Buenos días. Muy buenos días. Entonces, ahora les voy a hablar sobre la aplicación de los reintegros en el aplicativo SPGR después de la consignación. Bueno, es importante tener en cuenta lo siguiente. La clasificación de los registros se debe realizar considerando la situación que requiere reflejar en el SPGR por parte de las entidades, tanto ejecutoras como beneficiarias. También tener en cuenta que la fuente de financiación que dio origen a dichos reintegros. Por eso, en el sistema tenemos 4 tipos de reintegros que podemos aplicar. Tenemos la liberación de saldos automáticos dentro de la vigencia. El reintegro presupuestal. Para aplicar este tipo de reintegro presupuestal, se debe afectar el valor del proyecto aumentando el saldo no obligado al compromiso, aumenta el valor de la caja disponible para la vigencia presupuestal y el ejecutor es el encargado de realizar ese tipo de reintegro en el SPGR. Igualmente, dentro de la liberación de los saldos tenemos el reintegro no presupuestal. Este reintegro incrementa el saldo de la bolsa de deducciones para el concepto reintegrado, permite solicitar nuevamente el saldo de las deducciones reintegradas y realizarles devoluciones. También está en cabeza del ejecutor del proyecto de inversión. ¿Qué es lo nuevo? Que es lo que ha venido hablando mis compañeros, tanto Jaime como Marta. La incorporación semestral de los reintegros, tanto de vigencias anteriores como los reintegros de saldo no aprobados en cuentas maestras y rendimientos financieros de asignaciones directas. Entonces, tenemos los reintegros de vigencias anteriores, se aplica sobre una orden de pago presupuestal pagada en una vigencia presupuestal anterior. Los valores reintegrados serán incluidos a través de un acto administrativo presupuestalmente cada semestre para que estos sigan financiando dicho proyecto. Este lo hace el ejecutor del proyecto. Tenemos los reintegros de saldo no aprobados en cuentas maestras y rendimientos financieros de asignaciones directas. Se aplica sobre una fuente de financiación a la cual se le hayan realizado giros a una cuenta maestras. Los valores reintegrados serán incluidos a través también de un acto administrativo semestralmente para la fuente de financiación reintegrada y a diferencia de los anteriores reintegros, este reintegro lo hace la entidad beneficiaria de los recursos del Sistema General de Regalías. Entonces, tener presente también lo siguiente. Los rendimientos financieros diferentes a asignaciones directas, que son, por ejemplo, los que se generan por fondos, esos reintegros no se registran en el aplicativo SPGR, simplemente se informan, se registran, se hace la consignación a través de PCE, pero como no se registran en el SPGR, no se les va a generar un número de recaudo por clasificar. Bueno, ahora vamos a entrar al sistema. Les voy a explicar a través de unos ejemplos la aplicación de los reintegros, tanto de asignaciones directas, de rendimientos financieros por asignaciones directas y si nos alcanza el tiempo, también un ejemplo de reintegro de vigencias anteriores. Bueno, ¿qué perfil es el que hace este tipo de reintegro y puede consultar en el SPGR? Tenemos el
perfil de regalías pagador central. Entonces les voy a explicar la ruta a través del sistema. El ejercicio lo voy a hacer a través de un ambiente de prueba, pues para que las entidades que voy a tomar como ejemplo no se vayan a preocupar de que les esté afectando algo. Bueno, se ingresa con el usuario y la contraseña del pagador central de cada una de las entidades. Entonces, como lo manifestó mi compañera Marta, se recuerda que a partir ya de la próxima semana, si hoy hace la aplicación de una consignación a través de PCE, el número de recaudo por clasificar lo tendrán que generar el reporte denominado consulta de recaudo por clasificar el próximo martes, que sería el primer día hábil de la siguiente semana. El ejemplo que vamos a hacer es con la Gobernación de Arauca, entonces para que si está algún compañero de la Gobernación de Arauca no se va a preocupar porque va a utilizar un ambiente de prueba, no les va a afectar absolutamente lo que ellos tienen actualmente. Bueno, entonces, ¿cuál es la ruta? Ingresamos cuentas bancarias. Posteriormente, vamos a generar reportes saldos por imputar de documentos de recaudo por clasificar. Tenemos que hacer como mínimo 3 filtros de búsqueda para que nos genere el reporte. El rango de fechas de inicio, ¿qué significa eso? Es el rango que podemos tomar, por ejemplo, desde el 1 de enero hasta hoy 27 de junio, o puede tomar desde el 1 de junio hasta la fecha. Eso depende de cuando la entidad beneficiaria o ejecutora haya realizado el pago a través de PCE. Para mi ejemplo voy a tomar a partir de abril. Con corte a hoy. Acá, documento de recaudo para clasificar, vamos a seleccionar todos. La fecha del sistema no es necesario porque es la actual. Y en selección a entidades, vamos a darle clic en la lupita. Obligatoriamente tenemos que coger catálogo institucional, identificación, ¿qué se refiere? Es la PCI por el cual ingresan al sistema SPGR. La PCI está conformada realmente es por el código DANE de la entidad o por el NIF. ¿Listo? Entonces, en este caso, para mi ejemplo, como es Departamento de Arauca, mi identificación es 0281.000. Le doy buscar. Le doy seleccionar y aceptar. Y ver reporte. Bueno, en este caso podemos descargar el documento. Se nos despliega Word, Excel, PowerPoint, PDF, lo que como les facilite al pagador central hacer su respectivo análisis. Yo lo voy a descargar en Excel.
Bueno. Lo que hice fue convertir la fecha pues para que sea más viable. Entonces, ¿qué significa el código de la entidad PCI? Es la entidad de conexión en el sistema SPGR. Después, ay, ¿qué se me hizo? El nombre de la entidad, en este caso tenemos el departamento de Arauca, el número del documento, la fecha de registro, la hicieron el 3 de abril de 2025, la fecha de recaudo igualmente el 3 de abril de 2025. En este momento los recaudos que se están generando y los reintegros se hacen es a través de pesos, entonces para que lo tengan presente. El estado, es muy importante tener en cuenta el estado. Si actualmente el estado es creado, significa que no se ha aplicado en el sistema SPGR ese reintegro. Si acá en el estado me apareciera la palabra clasificado, significa que ya fue registrado en el SPGR. El código de la transacción, que es un código interno de la transacción del sistema SPGR. El nombre de la transferencia. El número de la cuenta, que es la del Banco Agrario, que es la que en su momento hizo el departamento de Arauca la consignación. Sin embargo, ya posteriormente, a partir de la próxima semana, se puede ver la del banco del BBVA o la del Banco Agrario, que va a estar, como se le ha dicho dentro de la capacitación, va a estar activa durante un mes más. El nombre de la cuenta, el valor total. Después de la conciliación es importante tener en cuenta cuánto es lo que realmente van a reintegrar. Para nuestro ejemplo, la Gobernación de Arauca va a reintegrar 1.016.008 pesos. El valor aplicado, el saldo por imputar, las siguientes columnas siempre le van a aparecer en valor cero, porque esos son algunos códigos internos que tiene el sistema. Y estos dos cuadritos es como el resumen de los que les mencioné anteriormente. Entonces, ¿qué es importante de este reporte? El número del documento recaudó, que es el número, el 99525. Ese es el número que vamos ahora a imputar en el ejemplo que vamos a hacer. Después de la conciliación, evidencio que esos millón de pesos corresponden a un reintegro de cuentas maestras y rendimientos financieros. Entonces, el mismo perfil pagador ahora va a aplicar ese reintegro en el SPGR. ¿Cuál es la ruta? Ingresamos ejecución presupuestal de gastos y vamos a utilizar reintegro de saldo no aprobados en cuentas maestras. Y mi número de recaudo por clasificar de acuerdo al reporte es el 99525. Es importante identificarlo acá. Entonces ya generamos, ya lo identifiqué y le vamos a dar clic en aceptar. Posteriormente, tener mucha precaución acá porque acá muchas entidades nos llaman a pedir soporte porque se equivocan. Registran en estas pestañas, reintegro de saldo en cuenta maestra, sistema de monitoreo. A las entidades territoriales no les aplica este tipo de reintegro, dado que solamente se le asignó recursos de monitoreo al Departamento Nacional de Planeación antes del año 2020. Entonces, los únicos que podrían registrar acá información sería el Departamento Nacional de Planeación. Recursos
de reintegro de saldo de cuenta maestra de fortalecimiento. Acá está haciendo énfasis es solamente aquellos recursos que le fueron asignados también antes del año 2020, que aún tienen saldos en la cuenta maestras y que no han sido reintegrados. Entonces, para que tener presente ese tipo de aplicación de reintegros en el sistema. Entonces, seguimos con mi ejemplo. Tenemos que el valor de saldo a imputar, como me lo señala acá, es un valor de 1.016.000 pesos. Vamos a decir que 1 millón corresponde a asignaciones directas. Y que para rendimientos financieros tenemos 16.000 pesos. ¿Listo? Otra recomendación. En cuenta maestras aún hay entidades que tienen saldos anteriores al año 2020. Se les recomienda que cuando vayan a hacer el reintegro verifiquen que esos saldos que tienen en esa cuenta maestra no tengan compromisos, porque después que hagan el reintegro al SPGR y estos recursos queden incorporados dentro de un acto administrativo de presupuesto, ya no va a ser posible de devolverles dichos recursos. Entonces, por favor, hacer muy bien esa conciliación para que después evitemos errores. Porque cuando ya se dan cuenta, sobre todo cuando liquidan los contratos de cada uno de los proyectos, se dan cuenta que les hizo falta esos recursos que en algún momento fueron reintegrados. Entonces, cuando seleccionamos, dentro de la misma transacción pueden aplicar los saldos no aprobados y los rendimientos financieros, si les aplica. Cuando aplican rendimiento financiero de asignaciones directas, se les abre una nueva pestaña que les pregunta, ¿los recursos se reintegraron desde una cuenta bancaria de su entidad? Ahí pueden seleccionar si sí o si no. Ahí el único que conoce si pasó eso o no es el pagador central. En mi ejemplo le voy a decir que sí. Y en datos administrativos, ¿cuál es la recomendación? Acá pueden cargar un tipo de documento soporte, se les despliega la lista que puede ser un oficio, un acuerdo, un decreto. Dentro de la autonomía de cada entidad, tanto beneficiaria como territorial, podrá cargar un soporte que justifique por qué van a hacer ese tipo de reintegro. Debe ser porque pronto tenían unos saldos en la cuenta, ya no los van a utilizar, cerraron proyectos, los rendimientos financieros que le ha generado la respectiva cuenta de asignaciones directas. Entonces, ahí pueden justificar, cargar el acto administrativo justificando el motivo. Y guardar. Ahí me genera un número consecutivo, que es el número 125. Ahora, yo quiero entrar y validar que efectivamente me haya quedado bien ese reintegro que apliqué en el SPGR. ¿Cómo lo hago? Nuevamente, ingresamos a ejecución presupuestal de gastos y en la parte de abajo dice consulta de reintegros aplicados por la entidad ejecutora. Entonces, pueden buscar los reintegros aplicados de anteriores bienalidades o un ejemplo como lo hice hoy, lo voy a buscar por hoy. Para el caso mío, como yo tengo mi usuario, tengo permisos para todas las entidades, entonces me va a generar todas las entidades, pero lo vamos a filtrar para Arauca para que lo veamos. Entonces, como yo apliqué un reintegro de cuenta maestras y rendimientos financieros, voy a generar ese tipo de reintegro. Y le doy generar.
En el caso de ustedes solamente le aparece la entidad de cada uno de ustedes. Listo. Generamos el reporte de la consulta. Tenemos Departamento Arauca. El número consecutivo fue el número que me generó en el momento de guardar. La fecha de cuando yo apliqué ese reintegro en el SPGR, como pueden ver, 27 de junio. El tipo de reintegro, yo dije que había sido aplicado para reintegro de saldo no aprobados en cuentas maestras y rendimientos financieros, es decir, que está reflejando en el sistema lo que yo como pagador central quiero que se refleje. El estado, ya el documento pasa a estado generado, ya no pasa a estado creado, sino generado para que lo puedan ver. ¿Y cuánto fue que yo consigné? Entonces, yo seleccioné que quería que se visualizara en el sistema SPGR que 1 millón de pesos correspondía al saldo de la cuenta maestra y que 16.000 pesos correspondía a valor reintegros de rendimientos financieros por asignaciones directas. Bueno, ahora les voy a explicar otro tipo de reintegro que son los que necesitamos que queden a más tardar el lunes 30 registrados en el SPGR. Si no están registrados o aplicados en el SPGR, en el momento que se expida el acto administrativo que hace la dirección de presupuesto, pues no lo va a poder utilizar la entidad beneficiaria en ejecutora. Ahora les voy a explicar un reintegro de vigencias anteriores. Voy a cambiar de entidad. Ahora lo vamos a hacer con un ejemplo con la gobernación de Arauca, de Cundinamarca. ¿Qué es importante tener presente para este tipo de reintegro que voy a aplicar? La orden de pago presupuestal pagada, que tiene que ser de una vigencia presupuestal anterior. ¿Qué significa eso? Que debe ser aquellos reintegros que ustedes aplicaron en la bienalidad 2024 hacia atrás, pero que necesitan esos recursos para poder terminar y liquidar el proyecto que se está ejecutando. Entonces, nuevamente la ruta, ejecución presupuestal de gastos, y vamos ahora a generar un reintegro de vigencias anteriores. Le damos clic en crear. Nuevamente, tener presente que quien hace este tipo de reintegros va a ser el pagador central. Nuevamente generamos un reporte, sin embargo, pues yo ya lo generé, entonces para que avancemos. Entonces, nos abre la pestaña de registro de reintegro presupuestal de vigencias anteriores. Nuevamente nos pide el número de recaudo por clasificar. Le damos clic en la lupa y el número de recaudo por clasificar que vamos a utilizar para este ejemplo es el 299023. Le damos buscar. Mi valor de reintegro va a ser por 55.737 pesos. Selecciono acá, documento por clasificar, le doy a aceptar. Posteriormente, tengo que haber identificado con cuál es la orden de pago. Entonces, mi orden de pago es la número 12 36 66 822. Le doy clic en buscar y selecciono nuevamente la orden de pago, le doy a aceptar. Posteriormente le doy ítems de afectación acá en la lupita y me aparece que el proyecto es un proyecto de ciencia y tecnología
del departamento de Cundinamarca. Como mi saldo a imputar solamente es por un valor de 55.737 pesos, entonces lo voy a registrar acá. Le doy clic por fuera. ¿Qué es lo nuevo que tiene esta transacción? Esta pregunta. ¿Los valores del presente reintegro se requieren nuevamente para el giro con cargo al proyecto de inversión? Es decir, yo necesito los 55.737 para seguir ejecutando mi proyecto. Si le digo que sí, significa que nosotros como Sistema General de Regalías lo vamos a tener en cuenta dentro de la incorporación semestral que señala el artículo 14 de la ley 2441-24. Si le digo que no, entonces simplemente continuar con el procedimiento. Entonces, para mi ejemplo, le voy a decir que sí. Y por lo tanto, pues queda inactivo el no. Y le doy clic en guardar. Y listo. Ya ahí queda el reintegro que se guardó exitosamente con el número consecutivo. Como les expliqué anteriormente, con el ejemplo anterior de cuenta maestras, igualmente pueden generar la consulta de reintegros aplicados y ahí van a entrar a validar que efectivamente esté reflejando lo que ustedes quieren que se vea en el SPGR. Ya nosotros el martes estaremos generando un reporte de aquellos proyectos que fueron reintegro de vigencias anteriores y que fueron marcados como sí para poderlo tener en cuenta dentro del acto administrativo que será expedido a final de mes. Bueno, ahora les voy a explicar el paso a paso de cómo van a consultar la circular 021 del año 2025. En esta circular está todo lo que le hemos hablado tanto mi compañera Marta como yo de cómo se hace el paso a paso. Existe también un manual donde se señala toda la información. Entonces, vamos a ingresar a la página del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, www.minhacienda.gov.co. Nos vamos y buscamos lo correspondiente al Sistema General de Regalías. Le damos clic en Sistema de Regalías, bajamos y le damos clic en Normativa. Posteriormente nos aparece cada una de las circulares, circular 021 del 2025, que es la que señala todo lo que les hemos explicado el día de hoy. Entonces, la circular, ahí se encuentra. Adicionalmente, ¿qué vamos a encontrar? El manual donde va a estar cargado de esta circular, porque acá nos habla de unos anexos que es el instructivo. Entonces, nuevamente ingresamos a la página del Sistema General de Regalías, le damos inicio. Nuevamente consultamos Sistema General de Regalías. Ahora ingresamos por SPGR, Sistema de Presupuesto Giro de Regalías. Bajamos el cursor y en la parte de abajo vamos a encontrar encuentra aquí todos los manuales para el usuario SPGR. Como es en este caso todo lo correspondiente a la aplicación de reintegros le corresponde al perfil de pagador central, vamos a ingresar acá que dice perfil pagador central. Le damos clic en los 3 puntos. Descargar. Y vamos a encontrar los respectivos manuales. De primera se encuentran el manual de transferencia PCG
portal BBVA, que es lo que le hemos explicado el día de hoy a todos los usuarios. Está el manual de reintegro de órdenes de pago de las vigencias anteriores, el manual de reintegro de saldo no aprobados en cuenta maestra y asignaciones directas, el manual, en la segunda página, el manual de reintegro de orden de pago no presupuestal y por último, el manual de reintegros presupuestales. Entonces, ahí también queda la ruta del paso a paso de cómo pueden descargar tanto la circular 021 como los respectivos manuales. Muchas gracias. Los dejo con José Alejandro. Muchísimas gracias, Neila, por tu presentación. También gracias, Marta Lu, por todo lo que nos comentaste respecto al uso de PCE para los reintegros del Sistema General de Regalías a partir del 1 de julio. Antes de llegar a la sección de preguntas, quisiéramos invitarlos a que quienes no lo han hecho aún registren su asistencia. A través del chat se ha dispuesto el vínculo. Tenemos un número de asistentes de 466. Les pedimos el favor a que quienes no han hecho ese registro lo realicen en este momento. También les comentamos que está abierto el chat para que formulen sus inquietudes y también reiterarles que al término de esta jornada, a través del mismo vínculo que hemos dispuesto para que ustedes se conecten hoy, estará disponible la grabación y en los próximos días se dispondrá en vínculo de YouTube para que sea de fácil consulta. Igualmente, el material del que hemos estado hablando hoy, tanto la presentación como la circular y el instructivo PSE, que lo pueden encontrar en la página web del Ministerio de Hacienda. Antes de pasar a la sección de preguntas, entonces, le damos la palabra a nuestro coordinador de regalías en el Ministerio de Hacienda, el doctor Jaime Vizcaíno. Muchas gracias, José. También muchas gracias, Neila y Marta, por la explicación detallada. Yo quisiera solamente como enfatizar en algunos mensajes que dábamos al inicio y que de pronto las personas que se han venido conectando en el transcurso de la capacitación no alcanzaron a escuchar. Y bueno, y también recalcar algunos mensajes que Marta y Neila nos han transmitido el día de hoy. El primer mensaje que quiero resaltar es que las cuentas que están en la circular externa 12 del Ministerio de Hacienda, las cuentas del Banco Agrario para realizar los reintegros generales y los reintegros de rendimientos financieros, esas cuentas, para que por favor lo tengamos presentes, solo van a durar activas hasta el 31 de julio. Después del 31 de julio, es decir, después del próximo mes, ya no van a recibir recursos, ya el proceso que está establecido en esa circular no va a seguir siendo vigente. Vamos a tener un mes de transición, un mes de operación entre el mecanismo de la circular 12 y la nueva circular, que es la circular 21 de 2025 y que ya nos indicó Neila dónde la podemos consultar y dónde la podemos descargar. Durante el mes de julio vamos a tener los dos mecanismos de recolección de reintegros. Todo el mes de julio para que vayamos de todas maneras, aquellas entidades que todavía no tuvieron la oportunidad de conectarse o de conocer esta información, pues puedan seguir realizando sus reintegros a través del Banco Agrario. Pero esa cuenta del Banco Agrario, repito, va a dejar de operar, va a dejar de estar activa el 31 de julio. A partir de agosto solamente se van a realizar o se van a recibir los reintegros de recursos de regalías a través del mecanismo que hablamos hoy, que es la cuenta de BBVA. BBVA y reintegros por transferencia electrónica. Entonces también a partir del 1 de agosto ya no va a haber el mecanismo pues de funcionamiento de ir al Banco Agrario y consignar, o que es que yo deme la cuenta del BBVA y yo hago la consignación. No, ya no hay que ir a hacer fila. A partir del 1 de agosto solo transferencia electrónica, porque la transferencia electrónica, como lo decía Marta y lo indicábamos al inicio, la transferencia electrónica nos va a permitir contar con una información más precisa, más detallada de quién realiza la consignación, de cuál proyecto de inversión
con cuál proyecto de inversión, se relacionan los recursos, cuál es la entidad beneficiaria de esos recursos. Recordemos que una cosa es la entidad ejecutora, otra cosa es la entidad beneficiaria, no siempre son la misma, o mejor dicho, la gran mayoría de veces no son la misma. Así que este mecanismo de transferencia electrónica, al permitirnos contar con esa información con mucho más detalle, pues va a ser el mecanismo único que vamos a tener de recolección, de recaudo de reintegros a partir del 1 de agosto. Reitero, durante julio van a estar los dos mecanismos al mismo tiempo, el del Banco Agrario por consignación y el del BBVA por transferencia electrónica, pero a partir del 1 de agosto solo transferencia electrónica. Ese es, digamos, el mensaje que quisiera reiterar y que me parece importante tener en cuenta, y que pues la transferencia electrónica solamente va a ser a través del banco BBVA. Ya las cuentas del Banco Agrario no van a estar activas a partir del 1 de agosto. Lo segundo que quiero reiterar y que quisiera recalcar, que hay, bueno, aquí están preguntando si el plazo para el reintegro no, siempre van a haber reintegros. El 31 de julio es el plazo de máximo de activo, digamos, en el que va a estar activa la cuenta del Banco Agrario. Después de la cuenta del banco, después del 31 de julio, se van a poder hacer reintegros, sí, todos los días, pero únicamente a través de transferencia electrónica. ¿Listo? ¿Se pueden hacer reintegros después del 30 de junio? Me están preguntando también por acá. Sí, claro, los reintegros se reciben todo el tiempo. Lo que pasa es que nosotros hacemos cortes de información. Y el corte que vamos a hacer ahorita el 30 de junio es para hacer incorporación presupuestal al 31 de julio y que ustedes puedan contar con esos reintegros de vigencias anteriores particularmente y de saldos de cuentas maestras, que ustedes los puedan contar de una vez en el presupuesto a partir de agosto. Luego, los reintegros que se realicen en agosto, julio, septiembre y los demás meses, haremos corte en diciembre. Y en diciembre, ya digamos en enero, mientras sacamos el acto administrativo, ya se podrán incorporar. A partir de ahora se van a hacer cortes semestrales. El tema del 30 de junio es porque pues, se acaba el semestre, pero los que se realicen después del 30 de junio, pues se irán en el siguiente semestre. Es básicamente como la información allí. El segundo mensaje que quisiera reiterar es el tema de los tipos de recursos que hay que reintegrar. ¿Qué hay que reintegrar? Aquí importante tener en cuenta, por un lado, los recursos asociados a proyectos de inversión durante la vigencia, es decir, proyectos cuya ejecución se esté dando en esta vigencia 2025-2026, que se pagó un valor de más y hay que devolverlo, mientras esté dentro de la misma vigencia presupuestal, pues son reintegros, digamos que se pueden, son reintegros de tipo presupuestal, no presupuestal, y se pueden, digamos, el manejo como tal de los aumentos o disminuciones por este tipo de reintegros hacen parte de la misma vigencia. Aquí, ¿cuál es el llamado fundamental? Para lo que son reintegros de vigencias anteriores. Vigencias anteriores incluye 2023-2024, por ejemplo, ¿sí? Que en el bienio pasado se pagó un proyecto o se pagó un valor, una orden de pago se generó por un valor superior al que se tenía que haber generado, y entonces el contratista debe devolver una parte, pero ese era un proyecto y ese era un pago de una vigencia anterior, del año 2024. Se tiene que reintegrar como recursos o reintegro de vigencia anterior, y en ese sentido, pues, tiene que cubrir, digamos, o tiene que cumplir con este procedimiento que hemos advertido. Y lo otro es lo de cuentas maestras. Hay muchas entidades territoriales que todavía tienen saldos en cuentas maestras. ¿De qué pueden tener esos saldos? Del funcionamiento anterior del sistema. Antes del 2020, los giros, los recursos se giraban a cuenta maestra. Entonces, desde la nación se recaudaban, se liquidaban las regalías y se le giraban a la entidad territorial. Y desde la cuenta maestra, la entidad territorial ejecutaba los proyectos de inversión, hacía los pagos que tenía que hacer, hacía, digamos, las gestiones que tuviera que hacer para ejecutar esos recursos. Del 2020 para acá, solamente se hacen pagos de la cuenta única del Sistema General de Regalías. Ya no hay cuentas maestras, todavía no deberían haber, digamos, en el fondo, saldos de cuentas maestras, porque ahora todos los pagos de proyectos financiados con recursos de regalías se hacen única y exclusivamente desde la cuenta única del Sistema General de Regalías, que es administrada por por el Ministerio de Hacienda. ¿Eso qué significa? Que todos esos recursos que quedaron girados antes del 2020 en cuentas maestras de las entidades territoriales por concepto de regalías directas, por concepto de proyectos
que eran ejecutores, digamos que las entidades también podían ser ejecutores de proyectos del fondo de compensación, los que ya no son fondos, el fondo de compensación regional o el fondo de compensación local o proyectos del fondo de ciencia y tecnología, todos esos recursos relacionados con el régimen anterior de regalías que les quedaron allá en las cuentas maestras, son recursos del Sistema General de Regalías y deberían ser ejecutados y administrados únicamente a través de la cuenta única del sistema. ¿Qué tienen que hacer las entidades territoriales que tienen todavía cuentas maestras con saldos positivos? Tienen que revisar de qué son esos saldos. Porque resulta, nos ha pasado, nos pasa todo el tiempo con entidades territoriales con las que revisamos los casos particulares, los saldos de esas cuentas maestras pueden estar amparando, por un lado, no, es que esto será un recurso de un proyecto de inversión que tiene una demanda o un proyecto de inversión que todavía no se ha cerrado, que tiene un proceso judicial en marcha y entonces mientras no se cierre el proyecto, pues ese recurso está ahí. Y sí, ese recurso tiene que estar ahí porque mientras esté amparando compromisos que no estén cerrados y terminados, pues tienen que permanecer allí y girarse, digamos, los recursos en el momento en que se resuelva el proceso judicial. Pero también nos ha pasado que no, que es que otra parte de esos recursos que yo tengo ahí en la cuenta maestra es de unos proyectos de inversión que me asignaron en el año 2015, 16, 17. Yo ya los terminé, los ejecuté, liquidé los contratos, pero me sobró una plata. Entonces me giraron, no sé, 100 pesos, el proyecto lo ejecuté por 80 y me sobraron 20. Esos 20 se tienen que devolver al tesoro, se tienen que reintegrar a la cuenta única del Sistema General de Regalías y sacarlos de ahí de la cuenta maestra. ¿Qué es que tengo rendimientos financieros? Claro, mientras esos 20 pesos duraron desde el 2017 hasta el 2025, generaron recursos, rendimientos financieros. Bueno, pues hay que ver la asignación. Si esos 20 pesos eran de regalías directas, de asignaciones directas, todos los rendimientos que hayan generado son también de asignaciones directas. Pero si esos 20 pesos eran de un proyecto de ciencia y tecnología o de un proyecto del Fondo de Compensación Regional o de un proyecto para allá de recursos de ambiente, recursos de paz, de cualquier otra fuente, de cualquiera que no sea regalías directas, esos son recursos de rendimientos financieros del sistema y entonces se clasifican y se tienen que clasificar como rendimientos financieros del sistema. Que yo en mi cuenta maestra todavía, además, tengo unos recursos por allá que me giró en algún momento en el año 2015, quizás 17, el DNP hacía unos giros de recursos para secretarías técnicas. Es que ahí tengo unos recursos de fortalecimiento de secretarías técnicas. Bueno, eso lo tengo que reintegrar también a la cuenta única del Sistema General de Regalías. Ahí nos mostraban ahí la opción como fortalecimiento. Esos son recursos de administración del Sistema General de Regalías, clasificados como fortalecimiento y los tengo que reintegrar. Entonces, digamos, en últimas, ¿cuál es la tarea, cuál es la labor que invitamos nosotros a realizar en las entidades territoriales? Revisar esos saldos que tienen en cuentas maestras, que todavía están activas, que no deberían seguir existiendo porque en últimas no está, digamos, en este momento habilitado el pago de recursos de regalías directamente desde cuentas maestras de las entidades territoriales, sino que todo se debe hacer desde la cuenta única del SGR. Revisen de dónde vienen esos recursos. Si tienen 200 pesos, esos 200 pesos, cuánto es de un fondo, cuánto es de un proyecto, cuánto es de rendimientos, cuánto es de regalías directas. Tienen que hacer ustedes mismos, porque eso no lo podemos saber nosotros. Ustedes son los que tienen que hacer la revisión de esos saldos a qué corresponden y de acuerdo con lo que correspondan a hacer el reintegro respectivo a la cuenta única del Sistema General de Regalías. Esa es una tarea que vamos a tener que hacer permanentemente. Todavía hay muchas entidades territoriales que tienen cuentas maestras con saldos activos y pues en ese sentido ya desde la entidad territorial, por eso invitamos a que la tarea la tienen que hacer las entidades territoriales, determinar, conciliar los saldos, poder hacer una revisión detallada de esos recursos a qué corresponden y en la manera en que identifiquen el origen de los recursos, asimismo realizar los reintegros y registrarlos como tal en el sistema de información. Y el último mensaje que quisiera también recalcar es justamente, ya tiene que ver con esto último que estoy diciendo, con el registro en el SPGR. Es muy importante que ustedes registren los reintegros, ¿sí? Una cosa es, uno dice, no, mire, yo ya hice el reintegro, ya, eso ya, se fue allá a la cuenta, ya, allá que revisen. No, si ustedes no nos registran, si ustedes no nos indican de qué corresponde, cuál es la fuente, cuál es la entidad beneficiaria, cuál es la entidad ejecutora, incluso cuál es el proyecto de inversión. Esa es una novedad que también me interesa resaltar. En este bienio, la ley 2441, quedó habilitado para que un reintegro
se pueda asociar a un proyecto de inversión. Antes el reintegro se reincorporaba como la misma fuente. Entonces, independientemente del proyecto, si esto es fuente directa, entonces se reintegra como directa, si esto es fuente ambiental, se reintegra como ambiental. Ahora hay una posibilidad de identificar el proyecto de inversión, y eso creo que es una gran ventaja que es importante implementar. Ahora yo puedo decir a cuál proyecto de inversión corresponde este reintegro. ¿Para qué? Para que cuando se realice la incorporación presupuestal se le pueda reconocer al mismo proyecto de inversión. Antes habíamos tenido algunas dificultades allí porque básicamente como que entraban a una bolsa global y después no se podían cerrar los proyectos de inversión porque habían allí saldos que no se podían conciliar. Ahora podemos implementar este reintegro a un proyecto de inversión específicamente, y eso pues nos va a facilitar a nosotros también, a nosotros la identificación del recurso y a ustedes la ejecución si tienen todavía ejecuciones pendientes de proyectos de inversión. Entonces, es muy importante, por un lado, tratar de identificar si corresponde a un proyecto, ¿no? Obviamente, no todo tiene que corresponder a proyectos. Si es un saldo de cuenta maestra, pues, por ejemplo, no tiene que corresponder a un proyecto de inversión, pero en la medida de lo posible, en la medida en que sea necesario, identifiquemos el proyecto de inversión y registrémoslo en el sistema de presupuesto y giro de regalías. ¿Qué vamos a ir haciendo nosotros? También que nos permite este proceso electrónico, hacer unos cortes semanales y semanalmente estar incorporando información. ¿Por qué? Porque es mejor. Porque es que cuando era la consignación nos tocaba esperar al extracto, el extracto sale después del mes y hacer la conciliación, poder identificar. Yo quisiera un poco que se pusieran de alguna manera en el lugar nuestro. A nosotros aquí en la cuenta única del sistema todos los días llegan miles de consignaciones y hay un equipo técnico que tiene que entrar a revisar, bueno, esta plata entró, ¿de dónde? ¿Por qué entró? Y hay que clasificar todos esos ingresos de la cuenta única del sistema. Cuando eso se hace a través de extractos bancarios, correos electrónicos, soportes que nos llegan en PDF, pues es un trabajo muy dispendioso. Ahora que lo vamos a hacer a través de PSE, con una plataforma que me permite identificar entidad que hace, digamos, me permite identificar quién hace la consignación, a qué entidad pertenece y cuál es la entidad beneficiaria del recurso y cuál es la fuente y cuál es el proyecto de inversión, pues vamos a ahorrar un montón de trabajo, porque ahora ya no vamos a tener que hacer aquí conciliación entre el PDF, el correo que me llega, el mensaje que me escribieron, la llamada que recibí, sino que ya todo viene en una base organizada de información que vamos a poder aplicar ya no cada mes después de que nos llegue el extracto, sino ya semanalmente cuando hagamos unos cortes de información y podamos hacer unas verificaciones, digamos, mucho más ágiles. Eso, en últimas, va a ser parte de las ventajas que vamos a tener ahora con la implementación de este mecanismo, y por eso reitero el mensaje inicial: a partir del 1 de agosto solamente se va a recibir por transferencia electrónica, porque pues este proceso nos va a facilitar mucho más la clasificación de los recursos que recibimos en la cuenta única del Sistema General de Regalías. Yo no sé si con esto, José, de pronto ya nos adelantamos algunas preguntas, pero bueno, en todo caso yo creo que también estamos aquí con el equipo disponibles para responder las inquietudes que ustedes nos han venido planteando alrededor de esta información que hemos presentado el día de hoy. Sí, muchísimas gracias, Jaime, por todas las aclaraciones. En efecto, algunas de las inquietudes que nos han ido manifestando por el chat quedaron atendidas con todas sus precisiones y comentarios respecto a este tema. No obstante, hemos hecho una selección de un conjunto de preguntas que creo nos permiten también, digamos, como concluir buena parte de los temas que hemos venido mencionando en el transcurso de la jornada de hoy. Les pediría el favor entonces que Neila, Martalú y Jefe estén atentos para que nos colaboren con esta respuesta según corresponda. Esta que tenía aquí puesta como en primer lugar, entiendo que ya quedó respondida, igual la reitero. Dice un usuario: buen día, mencionas que para el reintegro de los recursos están habilitadas las dos opciones hasta el 31 de julio, pero en los correos que nos enviaron hacen referencia que hay plazo hasta el 30 de junio. ¿Se amplió el plazo? Entiendo que era lo que Jaime nos precisaba hace un momento, pero si quiere, Jaime, coméntenos de nuevo. Digamos que aquí estamos hablando de dos temas, de un tema que es el procedimiento que empieza a aplicar a partir del 1 de julio con un mes de transición, y el hecho de que se apliquen los reintegros a 30 de junio para que estos puedan ser incluidos en el decreto de reintegros precisamente conforme al primer semestre.
Sí, sí, José, yo creo que aquí es importante, de pronto, me voy a atrever a decirlo de esta manera, no confundamos plazos con fechas de corte. Hemos indicado que hasta el 31 de julio va a estar habilitado el mecanismo, van a estar habilitadas las cuentas bancarias del Banco Agrario para recibir las consignaciones por el mecanismo actual de consignación, ¿sí? Hasta el 31 de julio. Después del 31 de julio, solo va a estar habilitado el mecanismo de transferencia electrónica por PSE a través del Banco BBVA. Pero este mecanismo de transferencia electrónica va a estar habilitado también desde el próximo 1 de julio. Entonces, a lo largo del mes de julio vamos a tener dos mecanismos vigentes de recaudo de reintegros. El que ha venido operando en el Banco Agrario y empieza a operar el mecanismo de transferencia electrónica por PSE a través del BBVA. Vamos a tener esas dos cuentas transitoriamente durante todo el mes de julio para recibir recaudos. A partir del 1 de agosto cerramos la del Banco Agrario y solo se recaudará a través del BBVA. Eso corresponde, digamos, a los tiempos de funcionamiento de las cuentas bancarias. Ahora, el 30 de junio no es un plazo, el 30 de junio es un corte, es una fecha de corte, porque hacemos corte semestral. El semestre acaba el 30 de junio y entonces todo lo que se realizó de reintegros, se ha venido realizando de reintegros desde enero hasta el 30 de junio, haremos fecha de corte, sistematizamos, sacamos totales por entidades territoriales, armamos un decreto de incorporación presupuestal y ese decreto de incorporación presupuestal permitirá que esos valores que se reintegraron se puedan usar a partir después de la expedición del decreto respectivo. Pero igual en julio, en agosto, en septiembre tendrán que realizar y recibir reintegros. Eso es un mecanismo permanente, eso todo el tiempo sucede. Entonces vamos a hacer esas fechas semestrales, vamos a hacer esos cortes, esas fechas de cortes semestrales para hacer incorporación presupuestal. Pero son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es el funcionamiento de las cuentas bancarias, que es lo que mencionaba al inicio, y otra cosa son las fechas de corte para hacer incorporación presupuestal de los recursos que se reciban. Esa creo que es, digamos, como la claridad que quisiera hacer frente a esa pregunta. Listo, muchísimas gracias, Jaime. De esta siguiente pregunta dimos una respuesta preliminar a través del chat, digamos, para que sea conocimiento de todos. Nos dice, nosotros tenemos saldos en cuentas maestras por asignaciones directas, un aproximado de 50 millones, y en fondos un aproximado de 205 millones. Los pagos a seguir es enviar al Tesoro ambos recursos por reintegros o algo por rendimientos financieros. En la respuesta que dimos a través del chat, indicamos la importancia de la conciliación, que es competencia de cada una de las entidades ejecutoras respecto a esos saldos que tienen en sus cuentas maestras. No sé si al respecto Jaime quiera agregar algo más. No, sí, señor José, yo creo que en efecto la respuesta también la estaba consultando acá en las preguntas que nos hacían a través del chat. Es tal como usted lo menciona, José, y es que la conciliación, o sea, la identificación de el origen de los recursos que ustedes tengan en cuentas maestras es una labor que solamente van a poder hacer ustedes de las entidades beneficiarias. Nosotros desde Hacienda no tenemos información para determinar de dónde llegó esa plata. Esos recursos les llegó, ustedes deben tener los soportes, deben tener la posibilidad de identificar de dónde provienen esos recursos. ¿Y por qué es importante identificar de dónde provienen? Porque el origen de los recursos determina el uso de los mismos. Hay un artículo en la ley 2056 que hace una homologación. ¿Qué es la homologación? Es decir, mire, todo lo que antes de la ley 2056 se venía entendiendo de una manera, a partir de la ley 2056 se va a entender de esta otra manera. Esa homologación es esencial. Entonces, si ustedes tienen recursos de un proyecto de inversión que antes en su momento llamaba el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, de acuerdo con la homologación que hace la ley 2056, eso ahora ya no se llama fondo, eso ahora se llama asignación de ciencia, tecnología e innovación. Y eso pues va a tener entonces un uso determinado. Si ustedes tenían recursos de ese fondo en su cuenta maestra, al hacer el reintegro tienen que registrarlo de esa manera. Mire, estos recursos venían de este fondo. Y entonces, al hacer la homologación, o al mejor dicho, al aplicar la homologación en el registro que se hace en el SPGR, ya esos recursos entran como incorporación presupuestal o entran más bien como recursos disponibles para incorporación presupuestal, mejor dicho, de la asignación de ciencia, tecnología e innovación. Si ustedes tienen,
¿cuál es la invitación? Hombre, si tienen un saldo en cuentas maestras, no es coger toda la cuenta maestra y decir, vea, Ministerio de Hacienda, pum, ahí le mando el recurso para yo cancelar. No, ustedes tienen que hacer el ejercicio en la cuenta maestra de decir, mire, si yo tengo 100 pesos, 20 son de esto, 30 son de esto, 10 son de esto, 5 de, y si son 7, 8 orígenes distintos, sí es importante que realicen los reintegros de manera diferenciada para poder hacer la incorporación también de manera diferenciada. Ahora, si ustedes dicen, no, es que son 4 o 5 proyectos de directas. Ah, bueno, pues son de directa, entonces haga uno solo por directas. La diferenciación es más por fuente, ¿no? Sobre todo por fuente. Ahora, si necesitan que es que no busque un saldo de un proyecto particularmente que todavía no he podido cerrar, ah, bueno, entonces eso lo pueden hacer también de esa manera. Pero en últimas, para no enredar y no alargar más el cuento, lo que quisiera así enfatizar es que el ejercicio de identificación y determinación precisa de el origen de los recursos que están en estos momentos en la cuenta maestra es un ejercicio que se tiene que hacer directamente desde la entidad que tiene la entidad dueña de la cuenta maestra, y el ejercicio de reintegro, la recomendación nuestra es que se realice también de manera diferenciada. No reintegren el valor total, sino hagan un reintegro por esta fuente, el reintegro de esta otra fuente, el reintegro de esta otra fuente, para poder hacer la incorporación posterior, más bien para que cuando se vaya a hacer el corte de información para hacer la incorporación presupuestal, se puede identificar con total claridad de dónde provienen los recursos para poder asignar con total precisión también la fuente o la asignación, el concepto al que corresponden esos recursos. Muchas gracias, Jaime. Creería que estas dos preguntas que siguen nos puedes colaborar tú, Marta Lu. Una primera que realiza el Servicio Geológico Colombiano, donde indican que en el caso en que los reintegros se realicen por un mayor valor, ¿cuál sería el proceso que se aplicaría para una devolución? Nos preguntan aquí que se habría una opción similar a CIF. Digamos, aquí precisamos que son dos sistemas totalmente independientes con desarrollos que ya también son bastante diferentes, pero en general el proceso de devolución, Marta Lu, que aplicaría, ¿cuál es? Sí, Alejo. Bueno, respecto de cuando sea un contratista o en cualquier caso se haga una devolución por un mayor valor, lo que corresponde es que la persona que hace esa devolución siga los trámites que están establecidos en la resolución 338, que es enviar una solicitud al Ministerio de Hacienda adjuntando los soportes de la transferencia, el objeto, justificando la razón por la cual se considera un mayor valor o es un valor erróneo de la transferencia, y informando la cuenta bancaria a la cual se le va a efectuar la devolución. En el Sistema General de Regalías no tenemos disponible para las entidades ejecutoras de recursos esa transacción que nos indican ahí en el Servicio Geológico de la cadena no presupuestal par de pagos, no está habilitada para las entidades del Sistema General de Regalías. Entonces, lo que procede es que se siga todo el trámite de elevar la solicitud. Nosotros acá validamos la información, validamos que el recurso se haya ingresado, que no esté imputado por ninguna otra entidad territorial, y cuando se cumplan esas validaciones efectuamos la transferencia a esa persona que hizo el giro por un mayor valor. Próximamente, de hecho, se va a emitir una comunicación al respecto, porque a través de la sede electrónica de la página del Ministerio de Hacienda está habilitada la opción para que puedan hacer ese registro de esas solicitudes. Entonces, en la sede electrónica van a encontrar el trámite y van a encontrar los 5 documentos que deben la persona que requiera hacer una solicitud debe registrar en la página para poder nosotros validar la información y darle pues el trámite correspondiente. Muchas gracias, Marta Lu. Tenemos esta otra pregunta. Una vez realizado el reintegro por PSE, ¿ya no será necesario enviar correo notificando el reintegro como cuando se hacía transferencia, o la notificación a los correos debe realizarse como hasta ahora? No, ya no es necesario. Digamos que de cara a información para el Ministerio de Hacienda ya no es necesario que nos informen que efectuaron una transferencia, porque a partir de la información que va a quedar registrada en el PSE, pues nosotros vamos a poder identificar a quién se le debe asignar ese documento de recaudo por clasificar, que ese era el objeto pues del correo. No obstante,
si soy yo Departamento de Antioquia y le di la instrucción a las entidades fiduciarias, a los consorcios, que hagan la evolución de los rendimientos financieros y requieren saber si el fiduciario o el consorcio efectuó la transferencia, quien efectuó la transferencia debe comunicarle a la entidad beneficiaria, no a nosotros, ¿sí? Es como para que puedan tener un soporte. Igual, una vez efectúen el pago, la plataforma les va a generar el reporte del pago, si fue exitoso y el detalle de la información que registraron, pero entonces ya sería la entidad fiduciaria, el consorcio o el ejecutor, el beneficiario final, quien le comunique directamente a la entidad que le solicitó la devolución del recurso, de los rendimientos financieros. Muchas gracias, Marta Luz. Nos preguntan también aquí si los recursos de rendimientos financieros que reporten las fiducias deben ser enviados al Tesoro Nacional como rendimientos financieros. Bueno, ahí un poquito también con lo que decía Jaime, es importante determinar cuál es el origen de los rendimientos financieros, porque puede darse que sean rendimientos financieros de asignaciones directas y pues deberán seleccionar esa opción por la opción de reintegros, devolución de rendimientos financieros y seleccionar la entidad beneficiaria a la cual se originaron esos recursos. Y si son rendimientos financieros de las demás asignaciones, inversión local, ambiental, ciencia y tecnología, paz, etcétera, deberán seleccionar la opción de reintegros de rendimientos financieros, solamente la opción rendimientos financieros, y esos recursos pues nosotros los imputaremos automáticamente como rendimientos del sistema. Entonces, realmente lo importante es determinar el origen que le da, de la fuente que le dio origen a esos rendimientos financieros y de ahí pues se surtirá el trámite de o corresponden a una entidad territorial hacer el registro o son rendimientos del sistema. Muchas gracias, Marta Lu. Me voy a permitir responder una pregunta que formularon y que está relacionada con dos más que teníamos en el chat. Nos pregunta el usuario, ¿me pueden ayudar cómo reintegrar el recurso que no se obligó? El CDP salió por el valor del proyecto, pero el RP salió por menor valor. Lo asocio con dos preguntas más que respondimos por el chat, en el sentido de que aquí hoy estamos hablando de los reintegros respecto a recursos que salieron ya del Tesoro Nacional, sea a un contratista, o sea que llegaron a una cuenta maestra, o que llegaron a una fiducia y que por las consideraciones del caso, conforme a las tipologías que vimos hoy, deben regresar al Tesoro Nacional. Para casos en que tengo un proyecto de inversión que está siendo ejecutado a través del SPGR y el valor del proyecto no se va a comprometer y a pagar en su totalidad, ya más que de un concepto de reintegros, hablamos de un concepto de liberación de recursos que no se van a ejecutar en el marco del proyecto de inversión. Y en ese sentido, entonces, deben poderse empatar dos cosas. Las acciones dentro del SPGR para reducir los saldos que ya no van a ser utilizados, así como las acciones de tipo administrativo que ustedes deban realizar para soportar justamente esa liberación y esas reducciones. Me refiero también aquí entonces al flujo de información en los diferentes aplicativos, las diferentes plataformas, como lo es también el GESPROI. Entonces, sé que puede asimilarse un poco al concepto de reintegros, pero es diferente en el sentido que al ser un proyecto de inversión que se está ejecutando a través del SPGR, el recurso está en la cuenta única del Tesoro Nacional. Por lo tanto, si lo que me queda es un saldo presupuestal sobre el proyecto, se hace un ejercicio de liberación de recursos, pero no va a haber un flujo de recursos financieros que deba ser devuelto al Tesoro Nacional. Entonces, es como la claridad que queríamos dar en ese sentido. Jaime, nos quedan estas dos. Esta que nos indican desde una entidad territorial que actualmente tienen en cuenta maestra recursos del desahorro de FOMPET y que se pretende comprometer esa fuente de manera pronta. Pero ese dinero hoy en día nos dicen no está ligado a algún proyecto de inversión que esté aprobado. Nos dicen, para poder comprometer esta fuente, esos recursos que están en la cuenta maestra y que son de desahorro FOMPET, se requieren reintegrar al Ministerio de Hacienda con sus respectivos rendimientos. Y si sí, ¿cuál sería ese proceso?
Sí, Alejandro. Bueno, los recursos de desahorro de FOMPET tienen una característica muy particular. Yo creo que esos son como la única excepción a la regla, porque, bueno, aunque eso creo que ya se está haciendo un poco la modificación, una cosa es desahorro, otra cosa ya es excedentes. Pero si ya hay unos recursos de desahorro de FOMPET en una cuenta maestra, esos son recursos que no se administran a través del SPGR y por ende, digamos, pueden entrar a financiar proyectos de inversión. Sí, tenemos varios casos de proyectos de inversión que son financiados o cofinanciados más bien con esta fuente. Pero la ejecución como tal de los recursos, esos recursos de desahorro de FOMPET, pues ya es una responsabilidad es una actividad que queda a cargo de la entidad territorial que los tiene allí. Ya hemos venido trabajando de todas maneras para que no haya más excepciones para el manejo de recursos en cuenta única, pero esos de desahorro de FOMPET tienen particularmente esa excepción, ya están en cuenta maestra, ya digamos la ley de alguna manera habilita que esos recursos estén allá en cuenta maestra y con esos recursos se pueden comprometer proyectos. Ahora, ¿qué hay que hacer para ejecutarlos? Pues formular un proyecto, aprobar un proyecto de inversión que tenga asociada esa fuente. Pero insistimos, pues los pagos relacionados con esa fuente son pagos que no se gestionan a través del SPGR, son pagos que ya están totalmente bajo responsabilidad de la entidad territorial. Pero si ese proyecto, si un proyecto de inversión tiene esa fuente más otras, sí tiene que registrar de todas maneras toda la ejecución financiera de las otras fuentes del proyecto de inversión a través del SPGR, pero lo relacionado con desahorro de FOMPET, se ejecuta directamente desde la entidad territorial. ¿En qué hemos venido trabajando para puntualizar un poco frente a estos recursos? Ya desde aquí, desde el Ministerio de Hacienda, de la administración del FOMPET, se ha venido identificando que eso de alguna manera se podría, digamos, que ese proceso de girar a cuenta maestra se podría cambiar por girarlo a la cuenta única del SGR. Por ejemplo, ahorita en el decreto de cierre incorporamos unos excedentes de ahorro de FOMPET presupuestalmente, porque pues ya son recursos que no se giran a una entidad territorial, sino que se giran a cuenta única, perdón, del SGR. Y pues vamos a estar, digamos, en función de revisar también otras opciones en las que en lugar de girar los recursos a cuenta maestra se puedan administrar desde la cuenta única, pero eso, digamos, es un proceso que está ahí adelantándose. Si ya hay recursos de FOMPET girados a cuenta maestra de la entidad territorial puede asignarlos como una fuente de algún proyecto de inversión de regalías y deberá ejecutarlos ya directamente. Ok, Jaime, muchísimas gracias por la claridad sobre el tema. Antes de pasar a la última pregunta y al cierre ya de la jornada del día de hoy, reiterarles a quienes nos están acompañando que no hayan hecho aún el registro de asistencia, que en el chat ha estado disponible y sigue estando disponible el vínculo a través del cual pueden hacerlo. También recordarles que la grabación de esta jornada del día de hoy quedará disponible a través del mismo vínculo del Teams que utilizaron para conectarse y que luego en próximos días la tendremos disponible a través de vínculos de YouTube y también encontrarán en la página web del Ministerio de Hacienda todo el material, digamos, objeto de socialización el día de hoy. La última pregunta que nos queda aquí dice lo siguiente, me queda una duda, porque al momento de hacer reintegros de vigencias anteriores, en la pregunta nos pregunta que los valores y el presente reintegro se requieren nuevamente para el giro con cargo al proyecto de inversión y que en la sesión de la capacitación la hemos indicado que sí. Entiendo que esta pregunta, Jaime, va en torno al hecho de que los valores de reintegro de vigencias anteriores, si así lo determina la entidad, puedan ser reutilizados dentro del mismo proyecto de inversión, de acuerdo con lo que estableció la ley de presupuesto del Sistema General de Regalías para este bienio 2025-2026. Sí, Alejandro, yo creo que también, yo entiendo la pregunta también en el mismo sentido. Nosotros, ¿qué se venía presentando en términos pues, de la ejecución de los recursos del sistema? Que cuando se hacía un reintegro de vigencia anterior, pues quedaba como un reintegro de vigencia anterior y se incorporaba de manera general a la asignación, digamos, a la fuente de recursos, a la asignación de origen. Entonces, si era un proyecto financiado con regalías directas,
entonces se había hecho el pago y luego hacían el reintegro, pues entonces el reintegro lo hacían después del cierre del bienio, después de ejecutado el bienio, y ya pues ese recurso no entraba a, digamos, a financiar nuevamente el proyecto de inversión, sino entraba era en general como una asignación, como recursos disponibles de asignación presupuestal en directas para cualquier proyecto de inversión. Ahora con la nueva posibilidad que nos ofrece la ley 2441, es posible hacer reintegros asociados a un proyecto de inversión específico, reintegros de vigencias anteriores asociados a un proyecto de inversión específico. Y eso pues también implica algunas facilidades en términos de la gestión del proyecto de inversión. Entonces, el proyecto de inversión se venía ejecutando o se hizo un pago de ese proyecto en el bienio pasado, van a reintegrar un recurso y yo necesito que ese recurso vuelva a entrar al proyecto de inversión porque ese recurso lo necesito para otro tema. Nos ha pasado pues que se pagó más, digamos, se pagó más allá de lo que se requería, por ejemplo, para pagar impuestos. Entonces necesito que me devuelva ese recurso para yo poder pagar las deducciones digamos, de los contratos asociados a ese proyecto de inversión. Ahora, al poner el código de PIN del proyecto de inversión, pues ya se puede hacer una identificación precisa. Mire, este es un reintegro de vigencia anterior de este proyecto de inversión y eso ya nos va a permitir en el propio sistema hacer, digamos, ya a la hora de hacer la incorporación presupuestal digamos, la disposición de ese reintegro para uso de los recursos, ya nos va a poder permitir identificar el proyecto y poder asignarlo, o más bien que esos recursos puedan ver reflejados en el presupuesto como tal del proyecto de inversión. Eso es una posibilidad que nos abre la nueva ley de presupuesto. Pues hemos desde el Ministerio de Hacienda trabajado en toda la preparación requerida en el SPGR para que se pueda aplicar de esa manera. Así que pues sí, eso significa, antes no se podía, ahora podemos hacer ya reintegros de vigencia anteriores con cargo a proyectos de inversión específicos, pero pues necesitaríamos allí, por supuesto, la identificación. Eso es algo que nos va a permitir este mecanismo por PSE. Imagínense cómo era antes, o sea, antes era hacer el reintegro, sacarle una foto al soporte que me entrega el banco, mandar un correo por PDF y después de recibir el correo, entrar a revisar ese mare magnum de información que es un extracto y tratar de encontrar cuál fue el movimiento. No, eso era un trabajo, digamos, es un trabajo, sí, muy dispendioso por parte del equipo técnico, pues para poder asociar una consignación ahora, para poder asociar, perdón, una consignación a una entrada efectiva de recursos en la cuenta. Ahora con el mecanismo de PSE de transferencia electrónica, ya toda esa información se recolecta antes de realizar el propio movimiento bancario. Así que pues eso nos facilita también poder identificar el código de PIN del proyecto. De allí la importancia entonces de ser muy detallados en la información asociada al reintegro, incluyendo el código de PIN para poder hacer ese tipo de operaciones presupuestales. Pero bueno, yo creo que eso es algo que también estamos implementando a partir de este bienio y que yo creo que va a facilitar mucho que las entidades territoriales puedan continuar con la gestión como tal de los proyectos de inversión. Muchísimas gracias, Jaime. Ya con esto estaríamos cerrando el conjunto de inquietudes que habíamos apartado para ser mencionadas aquí en el en vivo. Buena parte de ellas se respondieron también a través del mismo chat. Algunas consultas ya de manera particular les hemos recomendado al usuario que la formuló que se ponga en contacto con nosotros a través de los canales disponibles. Recuerden que tenemos la línea de soporte del SPGR, el 601-602-1270, opción 2, siempre disponible de 8 de la mañana a 6:30 de la tarde. Y también nuestro correo electrónico adm.spgr@minhacienda.gov.co. Les agradecemos muchísimo su atención, su participación activa a través del chat. Y recuerden que este material queda disponible para que sea de consulta a ustedes en el momento en que lo requieran. Y aprovechamos también para invitarlos a los siguientes espacios que seguiremos llevando a cabo respecto a lo que es el ABC para el uso del sistema de presupuesto y giro de regalías. Hoy, una jornada específica respecto a lo que es el nuevo procedimiento de reintegro de recursos dentro del sistema general de regalías. Les agradecemos a todos nuevamente y que tengan una feliz tarde.